¿Alguna vez te has preguntado por qué personas buenas enfrentan sufrimientos inexplicables? La historia de Job, uno de los relatos más impactantes y profundos de la Biblia, nos lleva a explorar esta pregunta universal. Job, un hombre justo y rico, vivía en la tierra de Uz, rodeado de una familia numerosa y grandes riquezas. Su vida ejemplar y su devoción a Dios lo convirtieron en un modelo de virtud y fe. Sin embargo, su historia da un giro dramático cuando enfrenta pruebas devastadoras, poniendo en tela de juicio la razón de su sufrimiento. Job es conocido por su fidelidad y su inquebrantable fe en Dios, a pesar de las circunstancias adversas. La Biblia describe cómo Job realizaba rituales de purificación para sus hijos, ofreciendo sacrificios por si acaso hubieran pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Este acto constante de devoción subraya su compromiso con una vida moral y justa. Sin embargo, su integridad es puesta a prueba de manera extrema cuando Satanás desafía a Dios, argumentando que la devoción de Job es resultado de las bendiciones divinas que ha recibido. Dios permite que Satanás atormente a Job, iniciando una serie de eventos que cambiarán su vida para siempre. En un solo día, Job recibe noticias devastadoras que destrozan su mundo. Sus ovejas y sirvientes son destruidos por un fuego del cielo. Sus camellos son robados por los caldeos, y sus hijos mueren cuando un viento derrumba la casa donde celebraban. A pesar de su inmenso dolor, Job se mantiene fiel a Dios, rasgando sus ropas y adorando, afirmando que el Señor da y quita, y bendiciendo el nombre de Dios. Esta reacción inicial de Job ante la tragedia establece el tono de su historia, una narrativa de sufrimiento, fe y búsqueda de justicia que resuena profundamente en el corazón de cada creyente. Mientras Job lucha por entender su sufrimiento, sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar llegan para consolarlo, ofreciendo cada uno su interpretación del dolor de Job. Ellos creen que su sufrimiento es resultado de algún pecado oculto y le aconsejan que busque el favor de Dios. Sin embargo, Job insiste en su inocencia, cuestionando por qué Dios permite su sufrimiento. La llegada de sus amigos y el consiguiente diálogo marcan un punto crucial en la historia, donde se exploran las distintas perspectivas sobre la justicia divina y el sufrimiento humano. ¿Qué pasa cuando una persona justa sufre sin motivo aparente? La historia de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina, llevándonos a cuestionar nuestras propias creencias y nuestra relación con Dios. La fe inquebrantable de Job, a pesar de las pruebas más severas, sirve como un poderoso recordatorio de que, en medio del dolor y la incertidumbre, siempre hay espacio para la esperanza y la redención. Job es descrito como un hombre justo y devoto que vive en la tierra de Uz. Su vida es un reflejo de prosperidad y virtud, con una familia numerosa y grandes riquezas que incluyen 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes y 500 asnos. La relación de Job con Dios es profunda y constante. Sus rituales de purificación para sus hijos, ofreciendo sacrificios por si acaso hubieran pecado, subrayan su compromiso con una vida moral. Este detalle establece a Job no solo como un hombre de bienes materiales, sino también de una rica vida espiritual. Sin embargo, su fe y su integridad pronto se ven puestas a prueba de manera inimaginable. En un encuentro celestial, Satanás desafía a Dios argumentando que la devoción de Job es fruto de las bendiciones materiales que ha recibido. Este desafío propone que si Job perdiera todo lo que posee, maldeciría a Dios, sugiriendo que la fe de Job es superficial y dependiente de su prosperidad. Dios, confiado en la integridad de Job, permite a Satanás atormentarlo, pero le prohíbe quitarle la vida, dando inicio a una serie de pruebas que buscan poner a prueba la fe de Job. La vida de Job se desmorona en un solo día cuando recibe noticias devastadoras. Primero,
sus ovejas y sirvientes son consumidos por un fuego enviado del cielo. Poco después, sus camellos son robados por los caldeos y sus sirvientes asesinados. Finalmente, la noticia más desgarradora: sus hijos mueren cuando un fuerte viento derrumba la casa en la que estaban celebrando. Cada una de estas tragedias es un golpe brutal para Job, quien, a pesar de su dolor inmenso, se mantiene fiel a Dios. Rasgando sus ropas y postrándose en adoración, Job afirma con solemnidad: «El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor». En un segundo encuentro celestial, Satanás obtiene permiso para infligir heridas físicas a Job, quien pronto se encuentra cubierto de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Su sufrimiento físico se suma al emocional, y aunque su esposa le insta a maldecir a Dios y renunciar a la vida, Job se niega a hacerlo. Su firmeza en la fe en medio de un sufrimiento tan extremo es un testimonio de su profunda devoción y resistencia espiritual. El dolor y la miseria de Job atraen la atención de sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes viajan para consolarlo. Al principio, se sientan en silencio con él durante 7 días, respetando su dolor. Este silencio, sin embargo, da paso a una serie de discursos en los que cada amigo ofrece su interpretación del sufrimiento de Job. Ellos creen firmemente que su dolor es resultado de algún pecado oculto y le aconsejan que confiese y busque el favor de Dios. Esta visión tradicional del sufrimiento como consecuencia directa del pecado desafía la percepción de Job sobre su propia inocencia. Las respuestas de Job a sus amigos son de frustración e indignación. A pesar de su respeto por ellos, Job rechaza sus acusaciones y defiende su integridad, cuestionando la justicia divina. Se siente abandonado por Dios y lucha por comprender por qué está siendo castigado a pesar de su vida justa. Job acusa a sus amigos de ser médicos inútiles, cuyas palabras no ofrecen ningún alivio real, y les reprocha su falta de comprensión de su sufrimiento. Este conflicto intensifica el drama de la narrativa, subrayando la soledad de Job en su dolor. En su desesperación, Job expresa su deseo de hablar directamente con Dios, buscando respuestas que sus amigos no pueden proporcionarle. Anhela un mediador que pueda interceder entre él y Dios, alguien que pueda ayudarle a entender el propósito de su sufrimiento. Esta búsqueda de un intermediario refleja una profunda crisis espiritual y existencial, donde Job se encuentra cuestionando no solo la justicia divina, sino también su propia fe. A pesar de su sufrimiento, Job mantiene la esperanza en un Redentor que testifique su integridad en el cielo. Finalmente, Dios responde a Job, hablándole desde una tormenta. En un diálogo que resuena con la majestad y el misterio divinos, Dios le recuerda a Job la vastedad de su creación y su poder supremo. Le pregunta si puede entender o replicar las obras divinas, subrayando la limitación de la comprensión humana. Humillado y sintiéndose pequeño ante la grandeza de Dios, Job reconoce que habló sin conocimiento y se arrepiente en polvo y cenizas. Este encuentro marca un punto de inflexión en la narrativa, donde la humildad y la aceptación de Job abren el camino a su redención. Dios no ofrece una explicación directa sobre la razón del sufrimiento de Job, sino que le muestra que la sabiduría divina está más allá de la comprensión humana. Utilizando ejemplos de criaturas como el Behemoth y el Leviatán, Dios ilustra la complejidad y el poder de su creación, subrayando que Job no puede cuestionar sus designios. Este mensaje refuerza la idea de que la fe y la confianza en Dios deben persistir incluso en medio de la incertidumbre y el dolor. El final de la historia de Job es una restauración de todo lo que había perdido, multiplicado por 2. Dios le otorga una nueva familia con 7 hijos y 3 hijas, y sus posesiones se multiplican. Job se convierte nuevamente en un hombre rico y respetado, y sus amigos, reprendidos por Dios, deben ofrecer sacrificios para expiar sus palabras imprudentes.
Esta restauración no solo subraya la justicia divina, sino que también reafirma la fe de Job y su inquebrantable devoción a Dios. Job enfrenta una nueva ronda de sufrimiento cuando Satanás inflige terribles heridas en su piel. A pesar de las súplicas de su esposa para que maldiga a Dios y renuncie a la vida, Job se mantiene firme en su fe, rechazando maldecir a Dios. Esta resistencia impresionante de Job, a pesar de las circunstancias extremas, no solo muestra su devoción inquebrantable, sino que también subraya la naturaleza de su prueba. Una batalla espiritual y física que desafía los límites de la resistencia humana. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Durante 7 días se sientan en silencio junto a él, mostrando respeto por su dolor. Sin embargo, cuando empiezan a hablar, sus palabras se convierten en una fuente adicional de sufrimiento para Job. Ellos insisten en que su dolor debe ser consecuencia de algún pecado oculto y que Job debe confesar y buscar el favor de Dios. Esta interpretación simplista del sufrimiento como resultado del pecado personal añade una capa de conflicto a la narrativa, provocando una reacción airada en Job. Las respuestas de Job a sus amigos están llenas de frustración y desesperación. Job se siente incomprendido y solo en su dolor, y sus amigos, lejos de consolarlo, solo aumentan su angustia con sus acusaciones injustas. Job defiende su inocencia con vehemencia, cuestionando por qué un Dios justo permitiría tal sufrimiento en un hombre justo. Esta lucha interna de Job, junto con su indignación hacia sus amigos, resalta la complejidad de su crisis de fe y añade profundidad a su carácter. Job expresa su desesperación de hablar directamente con Dios, deseando entender la razón de su sufrimiento. Anhela un mediador que pueda interceder entre él y Dios, alguien que pueda ayudarle a encontrar respuestas. Este deseo subraya la profunda crisis espiritual y existencial de Job, mientras busca sentido en medio de su dolor. A pesar de su angustia, Job mantiene una chispa de esperanza en un Redentor que testifique su integridad en el cielo, mostrando que su fe, aunque probada, no está completamente extinguida. Finalmente, Dios responde a Job, hablándole desde una tormenta. Este encuentro divino marca un punto crucial en la narrativa. Dios no ofrece explicaciones directas sobre el sufrimiento de Job, sino que le muestra la vastedad y complejidad de su creación, subrayando que la sabiduría divina está más allá de la comprensión humana. Job, humillado y sintiéndose pequeño ante la majestad de Dios, reconoce que habló sin conocimiento y se arrepiente en polvo y cenizas. Este momento de revelación y humildad abre el camino para la redención de Job. Dios restaura a Job, devolviéndole el doble de lo que había perdido. Recibe una nueva familia con 7 hijos y 3 hijas, y sus posesiones se multiplican. Dios también reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él, ordenándoles ofrecer sacrificios mientras Job ora por ellos. Esta restauración no solo subraya la justicia divina, sino que también reafirma la fe de Job y su inquebrantable devoción a Dios. La historia de Job, con su profundo mensaje de fe, sufrimiento y redención, resuena en el corazón de los creyentes, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la justicia y la bondad de Dios prevalecen.